One Story, 9. Génesis 18, 25, Abraham, parte 3. El camino de fe de Abraham no avanzó por su justicia ni por su propio esfuerzo. Fue completamente por la gracia de Dios, por Dios solamente, por amor a su nombre, y por el celo de Dios. El pacto que Dios le dio a Abraham fue entre Dios y Abraham, y también con Abraham. Y ese pacto no fue dado por alguna justicia o mérito en Abraham, sino que fue dado inmediatamente después de que Abraham recibió la mayor disciplina de su vida. Sara tendrá un hijo. Abraham recibe al Señor, quien había venido para destruir Sodoma y Gomorra por causa de su gran pecado. Y allí escucha esta promesa: ciertamente volveré a ti dentro de un año, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Aunque Abraham y Sara eran ya muy ancianos, y a Sara ya se le había retirado el periodo, Abraham se rió, y también Sara se rió. Pero Dios declaró: ¿hay algo difícil para el Señor? Sara tendrá un hijo. Ese nacimiento imposible continuará con Sansón, Samuel, Juan el Bautista, y finalmente con Jesucristo. Todos ellos están dentro del linaje de los nazareos. Una nación de justicia y rectitud. Ahora que Abraham se ha acercado más a Dios incluso a través de sus fracasos espirituales, Dios le revela su plan para destruir Sodoma y Gomorra. Y también le repite su promesa: ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Como ya hemos visto, esa bendición es el Evangelio de Dios que se cumplirá por medio de Jesucristo, hijo de Abraham e hijo de David. Y Dios dice que, por medio de Abraham, su pueblo guardará el camino del Señor practicando la justicia y el derecho, y esto se cumplirá a través de David, Salomón y finalmente Jesucristo. Después de esto, Abraham intercede ante Dios pidiéndole que no destruya a los justos junto con los malvados en Sodoma y Gomorra, y en respuesta a su súplica, Dios le dice que no destruirá la ciudad si hay 50 justos, luego 45, 40, 30, 20. Y finalmente, si hay solo 10 justos, tampoco la destruirá. Abraham, aunque ha pasado por muchas caídas y levantadas, ahora camina en una relación más profunda con Dios. Escucha el plan de juicio de Dios y se atreve a interceder por los justos. La Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Él ha llegado a ese lugar de temor del Señor, un temor que incluye reverencia, amor e intimidad al mismo tiempo. Pero al final, Sodoma es destruida, porque ni siquiera se encontraron 10 justos, no había nadie allí que pudiera interceder y detener la ira de Dios. Más adelante, el apóstol Pedro llamaría a Lot justo, pero incluso eso fue en un sentido relativo. Ya sabemos bien que Lot, en sí mismo, no era verdaderamente justo. El juicio de Sodoma y Gomorra. 2 ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma, y Lot los recibió y hospedó en su casa, pero esa noche, los hombres de la ciudad, tanto jóvenes como ancianos, vinieron de todas partes de Sodoma y rodearon la casa de Lot. Y exigieron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Los ángeles, mensajeros del Señor, aparecieron con forma de hombres, pero la frase para que podamos tener relaciones sexuales con ellos revela la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Los hombres de la ciudad deseaban relaciones sexuales, no con mujeres, sino con hombres. Era un deseo por relaciones del mismo sexo. Este tipo de rebelión contra Dios volverá a aparecer más adelante en el libro de los Jueces. La Biblia ordena que aquellos que cruzan los límites del matrimonio, los que codician a sus prójimos, los que buscan relaciones del mismo sexo, e incluso los que cometen actos con animales, deben morir. ¿Por qué? Porque estos actos de adulterio no son solo pecados físicos, también son adulterio espiritual, conducen al alejamiento del Señor y a la adoración de otros dioses. Los habitantes de Sodoma no eran solo vecinos cercanos, vinieron de toda la ciudad, jóvenes y ancianos, y se reunieron para intentar irrumpir en la casa de Lot, amenazando con violencia para conseguir lo que querían.
En otras palabras, no había personas justas en esa ciudad. La Biblia nos dice que incluso Jerusalén fue destruida porque no se halló ni una sola persona justa. Pero lo que resulta aún más impactante es la respuesta de Lot ante estos hombres malvados. Les ofrece a sus dos hijas, que nunca habían estado con hombre, y les dice, déjenme sacárselas. Esto nos muestra cuán bajo habían caído los estándares morales y éticos en Sodoma, revela la profundidad de la corrupción en esa ciudad. Cuando las personas ya no luchan por sobrevivir, caen rápidamente en el pecado, especialmente en el pecado sexual. Sodoma parecía como el jardín del Señor y como la tierra de Egipto, rica y atractiva a los ojos humanos, pero en medio de su lujo mundano, el pecado se había desbordado. Al final, ni siquiera se pudieron encontrar 10 personas justas en Sodoma, ni una sola persona que pudiera interceder para detener el juicio de Dios. Por eso, la ciudad fue consumida por fuego y azufre. La familia de Lot recibió la oportunidad de escapar, incluso sus yernos fueron advertidos, pero se burlaron. Tomaron el mensaje de salvación como si fuera un chiste. Cuando Lot se separó de Abraham, Abraham tenía alrededor de 75 años, y ahora Abraham tiene 99. Eso significa que Lot vivió en Sodoma por unos 25 años. Cuando se separó de Abraham, no se menciona nada sobre su familia, pero ahora tiene esposa y 2 hijas, y su esposa, incapaz de dejar atrás su vida anterior y todo lo que había construido, se da vuelta y se convierte en una estatua de sal. Después, las 2 hijas de Lot, temiendo que se acabara su descendencia, emborrachan a su padre y se acuestan con él. Cada una tiene un hijo con su propio padre. Estos 2 hijos serán los antepasados de Moab y Amón, naciones que más adelante se convertirán en enemigas de Israel. Junto con los descendientes de Ismael, nacido de Agar, la esclava egipcia que Abraham trajo de Egipto, y los descendientes de Esaú, hijo de Isaac, Moab y Amón serían espinas constantes en el camino de Israel. De regreso al punto de partida. Después de que Abraham intercediera ante Dios por el juicio de Sodoma y Gomorra, y preguntara por los 10 justos, se trasladó a la tierra de Gerar, cerca de la región de Egipto llamada el Negev. No sabemos con exactitud por qué Abraham fue allí, pero lo que sí sabemos es esto: él se alejó del centro de Canaán y se fue a la periferia. Y allí, movido por el temor humano, Abraham vuelve a pensar, ciertamente en este lugar no hay temor de Dios, me matarán por causa de mi esposa. Así que una vez más, oculta que Sara es su esposa y dice que es su hermana. Este evento, una vez más, se resuelve solo por la intervención de Dios. Y por la ayuda de Dios, Abraham termina recibiendo rebaños, ganado y siervos del rey Abimelec de Gerar. La Biblia sigue mostrándonos que crecer en el conocimiento de Dios y caminar más cerca de Él no significa que la naturaleza esencial de Abraham haya sido completamente transformada. Abraham sigue siendo Abraham. Y aún así, Dios sigue reconociendo a Abraham como suyo, su hijo, su compañero, su pactado. Por eso, sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros podría estar delante de Él. La verdad es que el pacto que Dios ha hecho no es simplemente algo que se mantiene entre nosotros y Dios, es algo que debe estar con nosotros siempre. Porque sin ese pacto, seguimos siendo pecadores con la capacidad de caer en cualquier momento. Nosotros también somos pecadores que deberíamos haber perecido en el diluvio en los días de Noé, o cuando llovió fuego sobre Sodoma y Gomorra. El apóstol Pablo confesó: disciplino mi cuerpo como un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. También dijo: así que, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. Y nuevamente: cada día enfrento la muerte. Lo juro, hermanos, por el orgullo que tengo de ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo conocía el secreto de la gracia, y Jesús también enseñó que negarse a uno mismo y cargar la cruz es algo que debe hacerse cada día. El que quiera ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. Tal como lo dijo.
Dios repitió muchas veces a Abraham la promesa de un hijo, y en su fidelidad inmutable, Dios actuó en su tiempo, a su manera, y exactamente como lo había dicho. Sara, una mujer para la cual era humanamente imposible concebir, quedó embarazada. Y en el tiempo exacto que Dios había prometido, dio a luz un hijo para Abraham. Según la instrucción de Dios, el niño fue llamado Isaac, y Abraham lo circuncidó tal como Dios le había mandado. El Dios fiel no cambia, y él cumple lo que ha dicho. Más adelante surgen problemas por causa de Ismael, el hijo nacido por medio de Agar. Pero aún así, Dios cuida de Ismael conforme a su propósito, no porque Ismael deba ocupar el centro de la historia de redención, sino porque Dios, en su tiempo, incluso usará a Ismael para finalmente traer de regreso a su pueblo hacia él. Un hombre con quien Dios está presente. Después de todo esto, Abraham se encuentra nuevamente con Abimelech, rey de Gerar, y con Ficol, el comandante de su ejército. Ellos le dicen a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Habían sido testigos de que la presencia de Dios estaba con Abraham, a los ojos de un rey y un comandante militar, hombres con gran poder y riqueza en este mundo. Abraham aparecía como un hombre que, aunque vivía en el mundo, no tenía su corazón puesto en él, sino que caminaba en dirección a Dios. Paso a paso, Abraham se va acercando más a Dios, se está volviendo cada vez más un hijo de Dios, no por sus propios méritos, sino a través del camino que ha recorrido por fe, una fe que le fue dada por Dios. Y todo ese recorrido está arraigado en el celo de Dios, no en la capacidad de Abraham. Un forastero en camino a su verdadera patria. No sabemos qué edad tenía Abraham cuando Dios lo llamó por primera vez en Mesopotamia, pero sí sabemos que salió de Harán después de la muerte de su padre, cuando tenía 75 años. Y que fue padre de Isaac a los 100 años, para el momento en que sube al monte Moría con Isaac, quien lleva la leña para el holocausto sobre su espalda, han pasado aproximadamente 15 años desde el nacimiento de Isaac. Eso significa que Abraham ha caminado con Dios por unos 40 años, con altos y bajos, aprendiendo quién es Dios y caminando con él. Ahora, Abraham, aunque ya había sido llamado hijo de Dios, está delante del Señor con una madurez mayor, ya no está atado a la misma necedad que marcaba su vida de pecador. Está listo para la prueba que Dios está a punto de darle, y Dios ha esperado pacientemente más de 40 años para este momento. Abraham ahora entra en la etapa de vida de peregrino, anhelando su verdadera patria. Ofrece a tu hijo como holocausto. La orden de Dios para probar a Abraham comienza con estas palabras: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac. Isaac no era cualquier hijo, no era simplemente un hijo querido, era su único hijo, el milagroso regalo de la gracia de Dios, nacido después de una larga jornada de fe, nacido de Sara, que había sido estéril, pero ahora, Dios le ordena a Abraham que ofrezca precisamente a ese Isaac como sacrificio. Segundo, Dios le dice a Abraham que lleve a Isaac a la región de Moría. Esto no fue una decisión emocional o impulsiva, ir a Moría requería un viaje de 3 días, Dios le da tiempo para calmar su corazón, y para que regresen la razón y los pensamientos humanos. Cualquiera puede hacer una declaración apasionada en un momento, así como lo hacían los israelitas con sus labios pero no con su corazón. Pero Abraham ya no es el mismo hombre que mintió 2 veces diciendo que Sara era su hermana para salvarse. Tercero, Dios le ordena a Abraham ofrecer a Isaac como holocausto. Eso significaba quitarle la vida, remover sus órganos internos y quemar el cuerpo sobre el altar. Esta fue la orden que Dios le dio a un hombre que ahora estaba preparado. ¿Y qué hace Abraham? Se levanta temprano al día siguiente, reúne a 2 siervos e Isaac, corta la leña para el holocausto y parte hacia el lugar que Dios le había mostrado. No hay demora. Y en ningún momento de la Biblia vemos que Abraham le cuente a Sara lo que Dios le pidió, no conversa con ella, porque sabe cuál sería el resultado. Si Sara se enterara, sin duda lo detendría. Al tercer día, Abraham ve el lugar desde lejos y les dice a los siervos que se queden atrás. Él sabe que si los siervos lo acompañan, lo detendrán. Abraham incluso podría usar eso como excusa para no obedecer, pero ahora,
Abraham elimina completamente esa posibilidad. Les dice a los siervos, vamos a adorar, y luego volveremos. La escritura luego se refiere a este momento como la fe en la resurrección de Abraham. Entonces Abraham coloca la leña del holocausto sobre la espalda de Isaac, toma el fuego y el cuchillo en sus propias manos, y sube al monte. Cuando Isaac le pregunta, ¿y el cordero para el holocausto? Abraham responde, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Esto nos muestra que Abraham aún no le había dicho a Isaac la orden completa, pero también revela su fe profunda. Él se aferra a la promesa de Dios, estableceré mi pacto con Isaac, a quien Sara te dará. La fe de Abraham está arraigada en la confianza de que Dios obra por causa de su nombre, y que Él cumplirá lo que ha prometido. Cuando Abraham finalmente llega al lugar donde debe ofrecer a Isaac como holocausto, no duda. Sin vacilar, construye el altar, acomoda la leña, ata a Isaac, lo coloca sobre la leña, y toma el cuchillo en su mano para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, Dios lo llama con urgencia, repitiendo su nombre 2 veces. Justo ahí es donde Dios quería llevar a Abraham. Dios nunca quiso la vida de Isaac. Lo que Dios deseaba era el corazón de Abraham, ese corazón verdaderamente dispuesto a entregar a su amado hijo, su único hijo, Isaac. Y a través del corazón de Abraham, Dios revela su propio corazón, el corazón del Padre que un día ofrecerá a su amado y único Hijo, Jesucristo, como sacrificio expiatorio en la cruz. Por la intervención de Dios, la vida de Isaac es salvada. Abraham ofrece un holocausto por fe y recibe la afirmación de parte de Dios. Ahora sé que temes a Dios. Luego, tal como Dios lo había prometido, Él provee un carnero atrapado en un matorral. Abraham lo ofrece en lugar de Isaac, y una vez más, Dios reafirma su promesa de pacto a Abraham. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia tomará posesión de las ciudades de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esta frase, tu descendencia tomará posesión de las ciudades de sus enemigos, es una reafirmación de la primera promesa de gracia, que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. El enemigo es Satanás, y la descendencia es Jesucristo, quien vendría por la línea de Abraham. Y esta otra frase, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es la promesa de que el Evangelio, por medio de Jesucristo, alcanzará a los hijos de Dios hasta los confines de la tierra. Todas las bendiciones prometidas a Abraham no son materiales ni terrenales. Apuntan al cumplimiento del Evangelio y a la venida del reino de Dios por medio de Jesucristo. Más adelante, Abraham experimenta la muerte de su compañera de toda la vida, Sara. Compra un terreno para enterrarla a los hititas y se identifica a sí mismo como extranjero y forastero entre ustedes, reafirmando así su identidad espiritual. En ese lugar será enterrado Abraham, y más adelante también Jacob. Una vida de descanso. Ahora Abraham comienza a ordenar su vida. Sus últimos años no los dedica a buscar comodidad ni prosperidad, sino que entrega todo para el cumplimiento del pacto de Dios. Envía a su siervo de regreso a su tierra natal, Mesopotamia, para encontrar una esposa para Isaac, no entre los cananeos, sino de su propia familia. Y por la guía de Dios, Rebeca, la hermana de Labán, es traída para casarse con Isaac. Habiendo asegurado la continuación del linaje prometido que llevaría hasta Jesucristo, Abraham muere a los 175 años, 100 años después de haber salido de Harán. Como los descendientes de Set y de Sem, Abraham no persiguió la gloria de este mundo. En cambio, se presenta como aquel a través de quien se cumple el pacto de Dios. Temió al Señor, y por el celo de Dios, vivió su vida en fe hasta regresar a su verdadera patria. La historia de Abraham, quien mostró el inicio de la fe a través de su vida, y la historia del pueblo de Dios, cuyas vidas serán reveladas por medio de sus descendientes, continuará.